Ok, el problema a continuación pide lo siguiente. Considere la función dada, u de x, t, depende de t y de x, que es la expresión que pueden ver en pantalla, y nos piden, en primer lugar, usar el comando manipulate para crear una animación de la gráfica u de x, t, fijando t con x y t en esos intervalos. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos que definir la función que nos dan. Sería u de x, t, donde x y t son nuestras variables. Y a continuación escribimos la expresión que nos dieron en el enunciado. Un tercio coseno de 3t, seno de 3x elevado a 4, más 2 tercios, coseno de 2t, seno de 2x elevado a 4. Bien, tenemos la función definida, y lo que vamos a definir ahora va a ser justamente el comando manipulate. ¿Cómo se usa manipulate? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser escribir el comando, y como queremos crear una animación de las gráficas u de x, t fijando t, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir tal cual como si estuviésemos graficando la función u de x, t, fijando el t. En otras palabras, le vamos a dar un rango de visualización al x, y solo al x. Entonces la función que estamos graficando es la función u de x, t, y queremos ver todo esto en función de x, entre 0 y pi. Así que escribimos x entre 0 y pi, y a continuación le agregamos varias opciones adicionales. Por ejemplo, plot range, que lo que me dice es, bueno, ¿dónde quiero ver la función? La ventana de visualización. En este caso, quiero que se vea entre 0 y pi. Y con respecto a ahí, voy a pedirle que me muestre la gráfica entre menos 1 y 1. Bien. Le voy a agregar un título, ¿sí? Una leyenda, plot label. Y esta leyenda se la voy a agregar solamente para expresar los valores de t a medida que vaya cambiando eventualmente. Bien, entonces t igual toString t. Y finalmente, yo quiero graficar eventualmente un punto, porque eso es lo que nos van a pedir las partes venideras. Así que, ¿cómo es que yo encuentro cómo graficar un punto? Uno puede recurrir, en este caso, a la documentación de Wolfram. Uno se va a la pestaña Help, hace clic y se va a la documentación de Wolfram. Y la documentación está en inglés, así que uno tiene ahí que estar con el diccionario al lado. Quiero graficar un punto, así que yo podría escribir plot point. Aprieto Enter y eventualmente en el comando point me da todo lo necesario para poder graficar este punto. Ok, entonces en este caso, dado que ya sabemos cómo escribir el punto, agreguémoslo a la gráfica. Entonces en este caso voy a usar el comando epilogue. Y para ello, le voy a pedir varias cosas a este punto. Quiero que me lo grafique en rojo. Le voy a dar el tamaño que me interesa, ¿sí? No tan grande, en este caso 0.025. Y como vimos en la ayuda de Wolfram, vamos a agregar este punto. En este caso sería el punto 1, perdón, 2.7, porque es el que nos piden eventualmente. 2.7 y la función u evaluada en 2.7, t. Muy bien. Entonces, cerramos el comando plot y ahora tenemos que darle un rango de movimiento a la variable t. Y para eso, dado que nos piden movernos en torno al punto 0, con respecto a t igual a 0, vamos a movernos en menos 5 y 0,5. Menos 0,5 y 0,5. Entonces t, menos 0,5, 0,5. Y le voy a pedir un salto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el salto entre cada intervalito de animación? Entonces, en este caso, voy a pedirle algo bastante fino, 0.001. Y eso nos entrega el gráfico. Como pueden ver,
acá arriba, tal cual se lo pedí, me va a decir los valores que está tomando t a medida que el gráfico se vaya moviendo. Uno hace clic en el más y le da play. Y al momento de darle play, la gráfica se reproduce. Entonces podemos ver cómo cambia la curva y cómo se mueve el punto de acuerdo al tiempo avanzando. ¿Ya? Bien. En la siguiente parte nos piden determinar el signo de la derivada parcial con respecto a x en el punto 2,7 y 0. Ahora, en este caso, ¿cómo uno interpreta esto, geométricamente hablando? Me están pidiendo un tiempo fijo, ¿sí? Y yo sé que, dado un tiempo fijo, yo le estoy sacando una especie de fotografía a la curva, ¿sí? Por ejemplo, en el tiempo igual a menos 0,08, le saco una foto. Y resulta que en ese momento, mi curva tiene una pendiente negativa en ese punto. Y si yo me muevo en torno a ese punto, en torno al x igual a 0, puedo ver que la curva sigue teniendo pendiente negativa. Así que nuestra afirmación es que en este caso, u sub x es negativa. Y eso es, de nuevo, simplemente porque u sub x mide la pendiente del gráfico f de x con el tiempo dado, ¿sí? De 0. Bien. Esta pregunta, la siguiente pregunta, nos piden determinar el signo de la segunda derivada con respecto a x de u en el punto 2,7 y 0. Ahora, nuevamente, tal como antes, nosotros le sacamos una fotografía a la curva en el tiempo 0 y analizamos cómo es la segunda derivada. De cálculo 1, nosotros sabemos que la segunda derivada está directamente relacionada con la concavidad de la curva, ¿sí? Así, como pueden ver en la gráfica, si nosotros nos movemos en torno al valor t igual a 0, podemos ver que la gráfica presenta una concavidad hacia abajo. Así que uno esperaría que la segunda derivada en este caso fuese negativa. Y esa es nuestra afirmación. Entonces, en este caso, también decimos que la segunda derivada es negativa, debido a la concavidad. Bien, en la siguiente pregunta nos piden determinar el signo de la derivada u con respecto a t en el punto 1,1. Así que nuestro punto cambia. Modifiquemos eso de inmediato. Y esto se modifica acá, donde dice point. En vez de 2.7, agrego 1. Y aquí, en vez de ver la función u en 2.7, la estoy viendo. Y dado que el tiempo también pasa a ser 1, tengo que modificar el rango de animación del tiempo. Entonces, lo voy a pedir entre 0,5 y 1.5, por el mismo salto. Así que nuestra situación ahora es esta, ¿ya? El punto 1 y moviéndose en torno al tiempo, o en torno al valor de t. Voy a empezarlo como el tiempo. ¿Ok? Bien, ¿qué es la derivada de u con respecto al tiempo? Si se dan cuenta, a medida que el tiempo avanza, el punto modifica su altura. Entonces uno podría decir, u de t, o u sub t, en realidad, mide la variación de la altura del punto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este momento nos vamos a enfocarnos en qué pasa en torno al tiempo t igual 1. Y si pueden darse cuenta, en torno a t igual 1, el punto disminuye en su altura. Así que uno podría decir que la variación en este caso de la altura es negativa, dado que está decreciendo. Esa es nuestra afirmación. U sub t también es negativa. Finalmente,
nos piden determinar el signo de la derivada u sub xt en el punto 1, 1. Esta es la derivada parcial mixta. ¿Y qué es lo que está haciendo uno aquí? Recordemos que u sub x, como vimos anteriormente, mide la pendiente de la tangente a la gráfica correspondiente en un tiempo fijo. Entonces, por ejemplo, en este caso, u sub x lo que te dice es, ya, la pendiente en este punto es positiva, ¿sí? Ahora, mezclando o combinándolo con la derivada del tiempo, lo que nos dice esta derivada mixta, u sub xt, es a qué tasa la pendiente varía en función de t, ¿sí? ¿Cuál es la variación de la pendiente? Entonces lo que vemos es ver, o lo que tenemos que hacer es ver qué tanto varía la pendiente, si cambia de signo o no. Entonces, como pueden ver, en torno al punto 1, 1, esta pendiente pasa de ser más horizontal a menos horizontal. ¿Bien? En otras palabras, pasa de tener una tangente con pendiente casi nula a una pendiente positiva. ¿Bien? Dado que presenta un incremento en la pendiente, podemos afirmar que la derivada mixta u sub x, t va a ser positiva. Bien, finalmente, calculemos cada una de las derivadas parciales para poder confirmar si es que estábamos en lo cierto o no, si es que nuestras observaciones estaban en lo correcto. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser calcular cada una de ellas. ¿Cómo se calcula esto? Primero, repasemos un par de errores sintácticos bastante comunes. Nosotros nos gustaría calcular la derivada, por ejemplo, de x, t, con respecto a x, en el punto 2,7 y t igual a 0. ¿Sí? Entonces uno estaría tentado a decir, bueno, ¿cuánto es la derivada eh, cuánto es el valor de la derivada de esta expresión? Entonces uno diría, ya, esto es la derivada de u evaluada en 2,7 y el tiempo 0. Y resulta que eso es, bueno, la estoy derivando con respecto a x, porque quiero la derivada con respecto a x. Y claro, uno diría, me da 0, entonces la derivada es nula. Pero, si se dan cuenta, esta sintaxis es incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo al derivar u2, evaluado en 2,7,0, lo que están haciendo es derivar una constante. ¿Ya? Ustedes quieren primero calcular la derivada y después evaluarla. Así que eso es lo que vamos a hacer. Primero calculamos la derivada, que sería en este caso la derivada de u de x, t con respecto a x, y después de eso vamos a evaluarla. ¿Cómo la evaluamos? La evaluamos con la siguiente sintaxis. Barra lateral punto, y lo que hacemos es pedirle que me evalúe la expresión en x igual a 2,7 y la expresión en t.0. ¿Cuál es la gracia de este comando? El siguiente. Retrocedamos un momento y démonos cuenta de que esta sintaxis nos permite efectivamente evaluar expresiones. Por ejemplo, yo podría tener la expresión a cuadrado más b cuadrado, y me gustaría saber, bueno, cuáles son los valores que me da esta expresión si es que yo le asigno valores a y b. Entonces, por ejemplo, si solamente le asigno valor a, por ejemplo, que a sea igual a 1, esto me debería dar eventualmente 1 más b cuadrado, y eso es lo que me da. ¿Sí? Yo podría asignarle valor a ambas variables. Entonces, por ejemplo, a igual a 1 y b igual a 2, y esto me debería dar 5. Y efectivamente me da 5. Así que esta sintaxis efectivamente me permite poder evaluar las expresiones que yo desee. Ok, entonces, regresemos. Calculamos la derivada con respecto a x y ahora la evaluamos en el punto correspondiente y nos da menos 2,45. Nos da negativo. Así que nuestra observación estaba bien. Evaluamos nuevamente, en este caso, la segunda derivada. Y para ello, como quiero calcular la segunda derivada con respecto a x, puedo decirle al comando d,
sabe que voy a derivar x, pero lo voy a derivar 2 veces. Así que utilizo esta sintaxis. Pongo x y la cantidad de veces que quiero derivar. Todo esto dentro de una llave. Lo evalúo en el punto y me da menos 4.7. Así que también nos da negativo. Vamos bien. Ahora nos piden calcular la derivada con respecto a t en ese punto. 1, 1. Así que tenemos que cambiar nuestras evaluaciones y cambiar la variable con la cual estamos derivando. Así que, derivando, nos da esta expresión de acá. Ahora, uno no sabe generalmente de memoria cuánto es el seno de 2 o el seno de 3, así que lo que vamos a hacer va a ser evaluarlo numéricamente. Y para esto voy a usar el siguiente comando, / y n mayúscula. Y esto me permite calcular el valor numérico de las expresiones. Así que, ahora que enmendé el código, podemos ver que al ejecutarlo me da menos 0.8. Así que nuevamente me da negativo. Bien. Calculemos finalmente la derivada mixta. Y para ello, primero observamos que queremos derivar con respecto a t y después con respecto a x, por el orden en que están las variables de derivación, ¿sí? Mientras más a la derecha es la primera, o sea, la que está más a la derecha es la primera derivada en ser considerada. Así que primero derivamos con respecto a t y luego derivamos con respecto a x. Evaluamos x y t en 1, 1 y como queremos el valor numérico, agregamos el comando n y eso nos da 3,03. En otras palabras, un valor positivo. Y así pueden ver que hemos confirmado nuestras interpretaciones geométricas al problema de las derivadas parciales que nos pedían. Ya. La pregunta 2 se refiere acerca de la aproximación lineal en dos variables. Y el espíritu de este ejercicio es ver qué es lo que ocurre cuando, o sea, qué es lo que significa que una función sea diferenciable en dos variables, pero desde el punto de vista geométrico. Y en el enunciado nos presentan las condiciones que se deben cumplir y esta ecuación de acá para armar la aproximación lineal, que en otras palabras no es más que el plano tangente a la función. Entonces, la parte A nos dice, encuentre la aproximación lineal L para la función que nos están dando en el punto 0, 0. Y lo primero que voy a hacer es definir la función que me están dando. La vamos a llamar f y es de dos variables. Entonces, el número Euler se puede escribir solo con N mayúscula o de esta forma y acá adentro le doy el elevado, pero nos vamos a quedar con solo E. Y esta elevada menos x cuadrado más y cuadrado. Menos y cuadrado. Entonces podemos ver que de la fórmula de acá arriba, para la aproximación lo que necesitamos es la derivada de la función en x y en y, y luego evaluarla en el punto en el que queremos hacer la aproximación lineal, que en nuestro caso es 0, 0. Entonces una forma rápida y sencilla de evaluar cualquier expresión es de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo escribir r más s por x más t cuadrado por t por x cuadrado. Ahí. Entonces, utilizo el slash punto y acá le digo r vale 1. Ahora si quiero evaluar más letras de aquí, lo hago como lista y pongo que s 0, por ejemplo. ¿Ya? Y las derivadas las hacemos con el comando D. Entonces, mi L, también de x, y, lo definimos
f en 0, 0, ya que en torno a ese punto me dicen que la encuentre, más x menos a sería, a es 0, y aquí tenemos la derivada de f en la primera variable. Entonces mi primera variable era h, y acá vamos a utilizar lo que estábamos viendo recién, y le vamos a decir que h y k valen 0. Y la segunda parte es lo mismo que la primera, entonces y menos 0, pero ahora con la derivada en y, o en la segunda variable. Y esa sería la expresión que toma la aproximación lineal para esta función. Ya, entonces la parte B nos dice que hagamos un gráfico en el que se muestre la función f y la aproximación lineal que encontramos recién. Y antes de eso, recordemos lo que, o sea, dijimos antes que vamos a ver lo que significa geométricamente que esta función de dos variables sea diferenciable. Recordemos lo que significaba para una sola variable. Entonces aquí tenemos el gráfico de la función x cuadrado más la recta tangente que pasa en x igual 0,5. Y habíamos dicho en cálculo 1 que ser diferenciable es ser derivable. Pero geométricamente lo que pasa en este caso, si hacemos aquí, hicimos un acercamiento al punto 0,05 en x. Entonces lo que pasa localmente en torno a este punto es que mi función se está pareciendo mucho a la recta tangente que pasa por 0,5. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco esto, ser diferenciable en el plano significa que mi función localmente se está pareciendo a la recta, a una recta, y esta recta en particular es la recta tangente. Y para dos variables la propiedad va a ser análoga, pero ya no vamos a hablar de una recta, sino de un plano. Entonces, lo análogo es ser diferenciable en dos variables, va a significar que localmente la función se va a parecer al plano tangente, en el punto en que este es tangente. Ya, entonces vamos a hacer la gráfica que nos están pidiendo. Acá utilizamos plot, en este caso vamos a utilizar plot 3D, que ya lo habíamos visto en el laboratorio anterior. Entonces, primero voy a hacer la función, y le voy a dar el intervalo para x, que en principio puede ser cualquier intervalo, es cosa de ir probando. Y con este comando plot style, simplemente le voy a poner un color al gráfico. ¿Ya? Entonces esta es la función. Entonces ahora, de la misma forma, con plot 3D, voy a graficar el L, que es la aproximación lineal. Y bueno, voy a copiarle los mismos intervalos. Y le voy a poner otro color. Ya, ese es el plano. El plano que está definido por la aproximación lineal. ¿Y cómo los muestro juntos? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es asignarle nombre a estos gráficos, que lo hago simplemente así. Entonces, A voy a llamar
la gráfica de f, y b voy a llamar la gráfica de la aproximación. Luego simplemente con este comando show, bueno, acá se muestran juntos. Aquí se muestran por separado, pero esto se soluciona con un punto y coma, y ahí está. Entonces, como vemos, este es el plano tangente a la función f en el punto 0, 0, que es donde hicimos la aproximación lineal. Entonces ahora quiero mostrarle, acá tengo una animación, que no es necesario entrar en detalle en el código, pero en sí, lo que esta animación está haciendo, vamos a ver, es hacer un zoom de este gráfico anterior. Es decir, vamos a ir achicando el intervalo en el que se está graficando, igual como lo hicimos para la función de una variable. Lo voy a mostrar acá. Entonces, aquí voy acercándome. Voy achicando el intervalo en el que se grafica. Y ahí se ve mejor. Y como podemos ver, mientras más cerca nosotros miramos del punto 0, 0, la función se parece cada vez más, la función que está en rojo se parece cada vez más al plano que está en verde. Y si nosotros fuéramos lo suficientemente pequeños para pararnos en la función en la parte roja, en el punto 0, 0, veríamos solo un plano a nuestro alrededor. Por lo que para un entorno pequeño, en este caso del punto 0, 0, yo puedo aproximar mi función con el plano tangente, ya que son muy parecidos. ¿Y por qué uno querría usar el plano tangente en vez de la función? Lo vamos a ver ahora en la parte C. Ya, entonces, ¿por qué uno querría usar el plano tangente en vez de la función? Lo vamos a ver aquí en la parte C, donde nos están pidiendo que aproximemos la función f en menos 0.1, 0.2. Entonces, si nosotros vemos la función f acá arriba, es una exponencial, y si llegamos y reemplazamos el valor de x e y que nos están dando abajo, nos quedaría la exponencial elevado a 0,05. Y a mano, o sea, de partida hacer estos cuadrados no es sencillo resolver, y tampoco el e a la 0.05 tampoco es sencillo de resolver a mano. En cambio, en el plano tangente, que está definido acá, la aproximación es lo mismo, vemos que tenemos las derivadas y están evaluadas después en 0,0. Entonces la derivada de estas derivadas, al elevarla a 0,0 se me van a anular esta y esta de acá. Entonces solo me va a quedar la función evaluada en 0, 0, que es mucho más sencillo de evaluar acá en la expresión tal cual. ¿Ya? Y en general eso va a pasar siempre con cualquier función. Lo importante es elegir un punto, que acá sale como a, b, que en nuestro caso es 0, 0, elegir un punto que sea sencillo para trabajar. Entonces, voy a utilizar el L, y le voy a dar los números que me están dando, y me da 1. Entonces, puedo evaluar también directamente la función acá en matemática, que evalúa por nosotros, y vale eso, 0,95. Podemos hacer la resta de estos dos valores.
en valor absoluto para ver el error. Entonces, ¿lo resto? F. Y como podemos ver, el error que me da es súper chico. Y de hecho, a un decimal podemos decir que la aproximación L aproxima muy bien a la función f en torno al punto 0,0.